Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. El Señor, por su misericordia, nos ha mirado con bondad. Y veíamos cómo con todo su amor este domingo traía una palabra de restauración, de restitución, de reconciliación. Nos decía: iglesia, pueblo mío, hijos míos, el tiempo de Dios ha llegado para sus vidas. Y que el tiempo de Dios llegue a nuestras vidas no significa que empieza a llegar a nosotros lo que nosotros queremos. El tiempo de Dios para la vida de alguien es cuando alguien reconoce y es consciente del lugar donde está. Y siendo consciente del lugar donde está, acepta que todo lo catastrófico, miserable y malo que está sucediendo es responsabilidad de vivir una vida lejos de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando Él dice el tiempo de Dios ha llegado, es porque Él está trayendo un avivamiento a nuestras vidas. Avivamiento no es una emoción, no es algarabía ni solamente milagros. En un avivamiento sí hay sanidad del cuerpo, pero avivamiento traduce arrepentimiento. Es el Espíritu Santo dentro del hombre, llevándolo, convenciéndolo, redarguyéndolo para que pueda confesar su pecado, reconociéndolo primero, pero también apartarse de ese pecado. Eso es un avivamiento verdadero. Y viene acompañado de sanidades, milagros, prodigios y todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Pero el verdadero avivamiento es el cambio de vida de un hombre que, estando en conductas pecaminosas, por gracia y misericordia de Dios, empieza a vivir una vida en santidad. Mira, todos nacimos en pecado, dice la palabra. Todos nacimos, fuimos engendrados en maldad y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él, por su misericordia, pues nos miró con bondad. Por eso Dios Padre nos entregó en Jesucristo la gracia, el poder, y nos dio la capacidad para que nosotros determinemos ser libres de toda conducta de pecado. Esa es la gracia de Dios. Poder para apartarme del pecado. Ok, esto es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Renunciar a una amistad con el mundo para entrar en una amistad netamente con el Señor. Entrar en obediencia a su palabra, ¿sí? Humillarnos, orar, buscarlo y al mismo tiempo apartarnos de todas esas conductas. Por eso esta noche quiero compartir una enseñanza que tiene como título: ¿por qué hay familias en maldición? ¿Por qué hay familias en maldición? ¿Por qué va uno por la calle y ve tanta destrucción, tanta miseria? ¿Por qué cada día en un noticiero se muestra la maldad del hombre floreciendo en muchas maneras? Feminicidios, robos, bueno, todo. Y la pregunta es: ¿por qué hay familias en maldición? ¿Por qué hay personas dentro de una familia que dicen: pero ¿y por qué a mí me toca vivir esto? ¿Por qué Dios me dio estos padres? ¿Por qué me dio esta familia? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi vida lleva tanto tiempo así, verdad? Y esa es la palabra que quiero compartir de parte de Dios esta noche para usted. Abra su Biblia, por favor, en el libro del Éxodo, Antiguo Testamento. Libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, allá en el Antiguo.
Sí, y ubíquese en el capítulo 34. Hoy estoy trabajando la versión, traducción, lenguaje actual. Voy a proclamar la palabra de Dios y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Dice así la escritura. Dios le dijo a Moisés: tráeme 2 tablas de piedra, como las que te di antes. En ellas escribiré las mismas leyes que estaban en las que rompiste. Prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí. Quiero verte en la parte más alta. Nadie debe acompañarte. No quiero ver gente, ni ovejas, ni vacas por allí. Moisés hizo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña. Dios bajó en una nube y allí se reunió con Moisés y le dio a conocer su propio nombre. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta: soy el Dios de Israel, yo soy. Es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Versículo 7. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Enseguida Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró a Dios diciendo: Dios mío, si de veras me amas, acompáñanos. Es verdad que somos muy tercos, pero perdona nuestros pecados y acéptanos como tu pueblo. Amén. Qué poderosa porción bíblica en esta traducción. Hombre, mira, aún desde esos primeros tiempos donde Dios se está revelando a su pueblo, que el Espíritu de Dios no está dentro del hombre, desde esos tiempos antiguos Dios nos hace saber su gran amor por nosotros. ¿Sí? Su bondad para perdonar nuestro pecado. Mire ese versículo 7, por favor. Mi amor siempre es el mismo. Hoy es igual. Y siempre estoy dispuesto ¿a qué? A perdonar. Siempre está dispuesto a perdonar. Dios no es como nosotros, que después que nos la embarran y viene la persona y dice: ahora sí, ¿no? Ahora sí. Pero yo le dije, voy a ver si lo perdono. No. Dios siempre está dispuesto a perdonar. ¿A quiénes? A quienes hacen lo malo. Pero también, dice el Señor, sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Uy, Dios tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Mire, la autoridad de Dios permite que quien rechace su amor, las consecuencias de su pecado alcancen hasta su 4ª generación. Alguien que rechaza el amor de Dios, ¿sí? Alguien que muere sin querer reconocer su pecado, sin querer reconocer sus errores, su maldad, que lo que está viviendo es consecuencia de desobedecer la voluntad de Dios, de no tener una amistad con Dios, y pueda que se congregue y tenga dones, pero no hay obediencia, ¿sí? Esa persona que su conciencia le dicta que hay pecado dentro de él, que en un lugar es una persona y cuando nadie lo ve es otra, que aún estando en medio de personas, su mente está dada a la maldad, a lo que no es. Entonces son personas que con el tiempo su mente se cauteriza. Esa palabra a mí me impacta: mentes cauterizadas. Y lo que sucede es que estas personas dejan una consecuencia muy grande. ¿A quién? A sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos
y a sus tataranietos. Por lo regular, ahí prevalece el orgullo. Las personas que vivencialmente no cometen conductas pecaminosas. Yo soy bueno, yo soy buena, yo no fui el que adulteré, yo no tomo, yo no. Pero oye, en tu corazón no está el amor de Dios. Porque si somos hijos de Dios, así como Él está dispuesto siempre a perdonar, haya pasado lo que haya pasado, el Espíritu de Dios, si está dentro de mí, me lleva siempre a estar dispuesto a que haya pasado lo que haya pasado o haya pasado el tiempo que haya pasado. Nuestra naturaleza es la naturaleza de Dios, si es que somos hijos de Dios, y siempre estamos dispuestos a que a perdonar. El Padre nuestro lo dice: yo te perdoné para que tú perdones. Entonces, cuando alguien no ha perdonado y no quiere perdonar, justificándose a sí mismo, es porque está rechazando el perdón de Dios, está rechazando la misericordia de Dios, está rechazando el amor de Dios, y se asume una posición de juez de Dios. Asume las consecuencias. Usted verá, allá usted. Ok, mira, una cosa es perdonar y otra cosa es seguir viviendo con alguien donde Dios dice: ya no quiero que vivas ahí, ni con él ni con ella, pero que mi corazón esté sano. Sano es que le puedo servir, bendecir, orar por él, amándolo y haciéndole el bien, hacerle el bien de corazón, hacer el bien, acciones de amor, acciones de bendición. Somos bendecidos para bendecir, eso es un estilo de vida. Bendecido para bendecir es una forma de vivir. Entonces, vemos que esa terquedad, esa soberbia, esa prepotencia, ese confiar en nuestro propio parecer, no solo nos está poniendo en riesgo la salvación, ¿sí?, sino que le estamos dejando un legado de maldición. Estamos dejando un legado de maldición, ¿sí? Entonces, esto lo muestra el Señor en el antiguo pacto. Esto lo muestra el Señor en el antiguo pacto. Ahora veámoslo en el nuevo pacto. Amén. Miremoslo en el nuevo pacto, inclusive después de que el Señor Jesucristo ya parte. Veámoslo en la primera carta del apóstol Juan, por favor. Primera carta del apóstol Juan. Y está allí esta preciosura a partir en el capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice así: Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, cuidado con esto, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda iniquidad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que nos ha dado. Entonces, cuando uno se sumerge en la presencia de Dios, lo primero que viene a nuestras vidas, ¿qué es? Convicción de pecado, temor de Dios. Uno puede estar al frente del pecador de pecadores, sea su cónyuge, sean sus hijos, sea su familia, sea quien sea, pero uno no está mirando para afuera.
Uno no está mirando los pecados de los demás. De pronto sí dando una palabra de reconciliación, una palabra de mansedumbre, pero no una palabra de qué, de las tinieblas que hay dentro de uno. Porque con la boca nombramos a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Y el Señor entró en un tiempo determinante para todos nosotros. Qué lindo, nos dijo: yo sé que a ustedes les cuesta apartarse de las conductas de pecado. Nos lo dijo con qué amor, porque yo sé que lo traen grabado, yo sé que están más inclinados, pero hey, es el tiempo de parte mía para ustedes. ¿Sí? Empiecen definitivamente ¿a qué? Mire lo que está diciendo el Señor. No digan que no han pecado, porque se están engañando. Eso es mentira. No digan que no han pecado. Ok, mira. Hablemos de infidelidad en un matrimonio. Haya sido él o haya sido ella, por lo regular el que no adulteró, el que no falló, el que no fue infiel, asume la posición de juez. Y es que en verdad él no cometió pecado. Pero el hecho de que tú no hayas adulterado no te quita que aún tú seas pecador ante Dios. El hecho de que tú no consumas drogas no te exime de ser pecador. Pecador ante Dios somos todos. Por eso cuando Cristo viene a nosotros lo primero que reconocemos es que somos pecadores. Y bueno, ya no le demos tanta vuelta a esto, aterricemos. Usted sabe la vida que está llevando. Usted sabe cómo es su vida en secreto. Usted sabe que muy posiblemente a su familia, a sus compañeros de trabajo, a la sociedad, a la congregación, usted y yo aparentamos una cosa, pero sabemos muy bien, porque el Espíritu de Dios está ahí, nos convence y nos dice: oye, eso no es. Y lo peligroso es cuando se cauteriza la mente. Una mente cauterizada es que ya no tiene la capacidad de reconocer y aceptar que eso, por pequeño que sea, es lo que mantiene y puede llevar una familia a maldición. Porque si Dios llegó a un hogar, Dios es luz. ¿Y qué llega al hogar? Luz. Entonces ya uno no se levanta pensando solo en qué comer, en qué vestir, en qué beber, sino en cómo obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo obedecer la palabra de Dios? Por eso, para un hijo de Dios vienen situaciones específicas, realidades duras, donde la única manera de salir bien librados es viniendo a su palabra y diciendo: Señor, ¿tú qué ordenas acá? ¿Yo aquí qué debo hacer? No es lo que a mí me parece, no es lo que los sentimientos me dicen. Es más, ni siquiera ir a preguntarle a hombres, porque va uno y le pregunta a hombres que están peor que uno. No, venir a la palabra: Señor, tu palabra, ¿qué dice frente a esto? Frente a aquello, frente a mi vida, frente a mis estudios, a mi trabajo, a mi familia, a las finanzas. Señor, ¿qué dice tu palabra? Ahí ya hay una conexión, un buscar a Dios. Ahí ya hay de parte de Dios algo maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué hay familias en maldición? Porque dentro de esas familias, sobre todo papá y mamá, los dos o alguno de los dos, viven convencidos que no, yo soy bueno, yo no hago nada, yo me congrego, yo trabajo. ¿Cómo está tu vida en verdad? ¿Cómo está tu vida? Mira, qué lindo ver que al día de hoy y por siempre el amor de Dios sigue intacto hacia nosotros. ¿Cuánto lo creen? El amor de Dios está ahí igualito. Pues Dios sabe que todos nacemos engendrados en maldad, por lo cual estamos inclinados a vivir en pecado. Pero nos dejan claro que si aceptamos y reconocemos y confesamos nuestro pecado, Él no solo nos perdona,
sino que arranca de nosotros la raíz del maldad con la que nacemos. Mire, leámoslo acá. Versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. Pero, mira acá, si reconocemos ante Dios que hemos pecado, ¿qué es lo único que nos dice el Señor? Reconozca. ¿Qué no nos deja reconocer? Un corazón que no está sano. ¿Por qué no está sano el corazón? Porque vivo culpando al otro de cómo yo estoy. Y es verdad que el otro hizo daño, pero es porque nosotros no estábamos alineados con Dios. Porque por más daño que nos hagan, si yo estoy en obediencia a Dios, si yo estoy metido con Dios, yo entiendo por qué y para qué sucede todo eso. ¿Por qué te traicionan? ¿Por qué te son infieles? ¿Por qué te maltratan? ¿Por qué te insultan? ¿Por qué te llevan con la doble? ¿Por qué te roban? ¿Por qué te hacen todo lo que te hacen? El Espíritu de Dios que está dentro de ti te enseña, te corrige, te instruye en justicia y te dice: déjale quieto, deja todo a Dios. No tomes venganza por ti mismo. No, guarda, ante toda cosa guardada, guarda tu mente, guárdala. No, ni pienses. Y cuidado pensar con creerte bueno. Quédate quieto, quédate quieta. Reconoce en todo momento tus pecados delante de Dios. ¿Sí? Y dice que si hacemos eso, usted debe estar seguro de que Él es justo y nos perdonará. Pero no solo nos perdonará, sino que arrancará de raíz la iniquidad, la fuente de pecado. ¿Sí? Él arranca de raíz esa maldad con la que nacemos. Y dice: estén seguros de eso. Acuérdate que así como el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el pecado es tricótomo. El pecado es iniquidad en el espíritu, rebelión en la mente y las conductas en el cuerpo. ¿Por qué una persona no puede cambiar sus conductas? Porque lo que lleva a cometer esas conductas es la iniquidad que está en el espíritu. Es más, hay personas que aparentemente cambian de conducta sin haber sido libres de iniquidad. Las tinieblas se disfrazan de luz. Por eso hay gente en ciclos de maldición. Por un interés personal, personal cambian de actitud, pero no por un arrepentimiento verdadero. Hay personas que por mantener una persona al lado cambian su actitud. Uy, ¿cómo cambiaste? Mentiroso, todavía estás lleno de iniquidad. Absalón se esperó 2 años para matar a su hermano por haber violado a su hermana. Y durante 2 años le hizo creer a todo el mundo que a él no le importaba nada, que todo estaba muy bien. Y estaba el espíritu de venganza ahí adentro. Por eso el salmista dijo: de mis pecados ocultos, líbrame, Señor. Entonces, cuando uno le da el primer lugar al Señor, esos pecados ocultos no te van a sorprender. Sorprender es eso que sucede, que nosotros pensábamos que ya se había ido y nos lleva a cometer qué embarradas tan tremendas y hacerle daño a personas que amamos y que en verdad creen y confían que hemos cambiado. ¿Por qué? Por no reconocer ante Dios que el que ha pecado soy yo. Así como le dijo a Pedro cuando le entregó el ministerio y venía Juan atrás: ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿a ti qué te importa? Pues bueno, si ves que donde estás viviendo, tu marido, tus hijos, tu jefe, las personas que te rodean ya te están causando daño, pues apártate. Pero ¿qué haces ahí en una realidad donde lo único que estás es dándole oportunidad a que tu mente te sumerja en esa iniquidad, a que vuelvas atrás, siendo que de ahí ya nos sacó el Señor? ¿Estamos? Miremoslo con mayor claridad en el libro de los Salmos, capítulo 32. Acompáñeme ahí, estoy en traducción lenguaje actual. Libro de los Salmos 32. Dice así la palabra, es el rey David: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Uy, lo importante que es aceptar el perdón de Dios.
¿Qué es ser bendito? Aceptar el perdón de Dios. ¿Qué es aceptar el perdón de Dios? Permitir que nuestros pecados y rebeliones e iniquidad sea quitada. Versículo 2. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Ey, ¿malicia qué es? Híjole, cuando uno vive prevenido. Este me viene a robar. Este me va a engañar. Eso que está diciendo es mentira. Yo no creo ya. Yo no le creo ya. Yo no sé qué. Yo sé cuando tu corazón está enfermo. Tu corazón está lleno de iniquidad. Nos sucede mucho con los hijos, con el cónyuge. Yo no le creo eso que me está diciendo. Eso es malicia. Yo no le creo a usted. Eso es malicia. Eso es malicia. Y mire lo que está diciendo el Señor, que Él no bendice. O sea, hay personas, hogares que no practican conductas pecaminosas y están en maldición. Hay hogares que no fuman, no toman, no bailan, nada, no adulteran, nada, y están en maldición porque no han aceptado profundamente el perdón de Dios. Se nota, no hay confianza. Wow, el Señor está trayendo un avivamiento muy grande a nuestras vidas. Lo necesitamos. Diga conmigo: Señor, yo necesito que me avives. Yo necesito un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Mientras no te confesé mi pecado, mira lo que dice David. O sea, lo escondí, lo guardé como nadie me ve. Como, ¿sí? Y me sigue yendo normal, bien, y dice que hasta mejor. Las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Aunque afuera dice que se aparenta felicidad, por dentro hay un vacío, hay una tristeza, porque ya el pecado no satisface para nada. El cuerpo se goza, pero por dentro ya, ¿yo qué hago acá, Señor? Me castigabas día y noche. ¿Por qué? Pues para sacarlo de ahí. Y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Es donde Él dijo: viene enfermedad. No te envío la lluvia, en nada progresa, se cierran puertas. O si estás produciendo, te envío la langosta para que se coman tu cara, al espíritu madianita. Los frutos no alcanzan, no disfrutan de su trabajo, no disfrutan del diario vivir. El esposo y la esposa no se disfrutan, se volvió una rutina. No se disfrutan los hijos, no se disfruta nada. Supuestamente es que por obedecer a Dios. Eso yo no sé qué nombre darle a eso. Pues ahí está, maldición. Eso de vivir en maldición. ¿Por qué? Por de rechazar el perdón de Dios, que es su amor para con nosotros. Sí, pero te confesé mi pecado. Mire lo que dice el rey David. Y no oculté mi maldad. Tuvo un avivamiento. No solo confesó las conductas, sino que tuvo por el Espíritu de Dios revelación de su iniquidad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo. Si ve que él no habla ahí de Betsabé, ni de Urías, ni de nadie. Y tú, mi Dios, me perdonaste. A veces nosotros nos preocupamos más por el daño que le hicimos a otros y desconocemos el amor de Dios. Y estamos más ocupados en ir a perdonarnos, arreglarnos con el otro por interés personal que con Dios. Y pueda que te arregles con esa persona, pero sigues alejado de Dios, sigues apartado de Dios. Porque Él dice: me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Versículo 6. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Está hablando ya cuando uno en realidad vive en santidad. Cuando tú estás obedeciendo la palabra, no quiere decir que todo va a salir bien. No van a haber momentos de angustia. ¿Y qué dice? La oración me fortalece, en la oración me revela, en la oración me ilumina, en la oración me guía, en la oración me muestra. ¿Sí?
Por eso dice, cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Están ahí, pero esa agua, esa tormenta no inunda la barca, porque Cristo está en la barca. Y el hecho de que Cristo está en la barca es que vivimos buscando obedecer su palabra. Y a la mente, a las emociones no le gustan, al pasado menos. Yo perdonarme lo que me hizo. Púdrete. Y estás pudriendo a tus generaciones. Estás destruyendo, sumergiendo en maldición. Una mente cauterizada ya eso ni le importa. Pues ya verán lo que hagan, pero de aquí no me mueven, yo soy lo que soy. Mira, lo tremendo es que como hijos de Dios, Dios nos ama tanto que no va a permitir que terminemos así. Por eso puede haber una persona en una cárcel, en una calle, en un velorio o en un hospital. Cuando ya el orgullo, la prepotencia y esos argumentos se esfuman. Señor, ¿por qué estoy aquí? Por rechazar mi pecado orgulloso, por rechazar mi perdón, por rechazar mi perdón. ¿Sí? Versículo 7. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Mira qué lindo. En el mismo Salmo David nos muestra todo lo que es el proceso. Primero dice, por ocultar mi pecado me enfermé, me debilité, se me vinieron abajo los negocios, nada me salía bien. Esto es un caos. No puedo prosperar, no puedo empezar de nuevo. Para donde mire todo es tiniebla, oscuridad, se vive por vivir. Dice, ay, pero reconocí mi pecado, lo confesé delante de ti y ahí estás. Entonces ahora vivo ya en santidad, obedezco tu palabra y muchas cosas seguirán igual allá afuera, porque lo que cambió fue mi mundo, no el mundo de los demás. Pero cuando cambia tu mundo, el mundo de los demás está listo para ser cambiado por Dios. Aleluya. ¿Estamos? Y entonces dice que eres mi refugio. ¿Qué está diciendo ahí? Solo obedeciendo tu palabra me encuentro guardado y cuidado. Solo al obedecer tu palabra estoy bajo tu cuidado. Solo al obedecer tu palabra estoy ahí. ¿Sí? Y si hay peligro, tú me libras. Y te canto y te festejo. ¿Qué es liberación? ¿Qué es ser libre? Que usted pueda obedecer la palabra. Pablo estaba en la cárcel y era libre porque obedecía la palabra. Cuando usted obedece la palabra, usted es libre. Y para muchas personas, el ser libres por obedecer la palabra se lleva a cabo en una realidad adversa. Pero no dejamos de obedecer la palabra. No dejamos de estar ahí. ¿Sí? Versículo 8. Tú me dijiste, mire lo que es lo lindo, mire lo lindo. Yo te voy a instruir. Yo te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos, a cuidar siempre de ti, que está diciendo el salmista. Confío totalmente en Él. Confío totalmente en Él. Confiar en su palabra, orar su palabra, esperar en su palabra, como decía la canción. Yo lo haré en ti, es el título de esa canción. ¿Sí? Voy a darte buenos consejos. Versículo 9. Esta comparación. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos, o sea, no sea animal. Hey, una persona que solo nombra a Jesús con la boca y no obedece su palabra es contemplado ante Dios, siendo un ser humano, como un animal. Por eso familias viven en maldición. Hay familias que viven en casas muy lujosas, con toda clase de dinero y privilegios, y viven como animales. El esposo es un león, la mujer una víbora, los hijos son unos zánganos. ¿Por qué?
Porque no hay uno solo que quiera obedecer la palabra. Con uno solo. Uno. Mire lo que nos está hablando el Señor. Uno. Abuela, mamá, esposa, hijo, esposo, abuelo. Usted que está oyendo la palabra de Dios. Con usted basta. Usted empiece a obedecer la palabra de Dios. Empecemos a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y a los malvados les esperan muchos sufrimientos, consecuencias de no obedecer la palabra. Que viene sufrimiento, pero a los que confían en ti los cubres ¿con qué? Con tu gran amor. Confiar es hacer lo que manda Dios, aunque eso me lleve a perder, a quedar en vergüenza, a quedar mal, a quedar humillado. Porque para perdonar al que me hizo daño, eso es una humillación, ¿no? Perdonar al que maltrata, eso significa confiar. ¿Sabes qué? No hay rollo contigo, yo confío en el Señor y yo quiero obedecer la palabra. No hay problema. Empecemos de cero. Pero ¿cómo está tu corazón, tus sentimientos, tus sentidos? ¿Inclinados a obedecer la palabra o inclinados a darle gusto a tu parecer, a tu opinión? Y si estás rodeado de gente que no es temerosa de Dios, te van a administrar con espíritus demoníacos, doctrinas falsas. Por eso es importante tener una amistad con Dios. ¿Sí? Versículo 11. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios. ¿Con qué? Con alegría. Aleluya. Mire, este salmo puede resumir el amor, la bondad, la misericordia de Papá Dios para con nosotros. Entonces, podemos concluir que una persona que no reconoce su pecado ante Dios, ni se aparta de esas conductas, construye, edifica no solo una familia, sino una generación en maldición. ¿Cuál es tu elección? Yo sé que muchos de nosotros tenemos miedo porque hemos vivido una vida doble. Otros, sin vivir una vida doble, queriendo agradar a Dios, albergan aún pequeñas zorras en su vida. Otros no solo albergan pequeñas zorras o viven vida doble, sino que se lanzaron descaradamente a vivir una vida de pecado. Pero desde el Éxodo, Juan, que escribió el Apocalipsis, y por siempre el Señor nos dice: yo nunca cambio. Yo siempre estoy ahí dispuesto a perdonarte. Pero ¿cómo voy a perdonar el pecado de alguien que no lo reconoce? La primera función que cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas es convencernos de pecado. Gloria a Dios por los dones. Pero el Espíritu Santo es el que me enseña a pensar, a hablar, a actuar, a vivir. El Espíritu Santo es el que me dice a dónde debo ir y a dónde no debo ir. Es tan lindo que hasta nos dice todo: cómo alimentarnos, cómo vivir, cómo manejar el dinero, cómo hablar con un nacido de nuevo y con un hombre que aún está en pecado. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Es la voluntad del Padre dentro de nosotros. Y tú y yo sabemos que nos cuesta creer que podemos cambiar eso que ha sido ciclo de iniquidad desde nuestras generaciones pasadas y en los años que tú y yo llevamos de vida. Pero el Señor ha sido claro para con nosotros. El Señor nos ha dicho:
Mi tiempo ha llegado para ustedes. Humillémonos delante de Dios. Que en esta noche el Señor toque tu corazón ahí donde estás. Que en esta noche el Espíritu Santo te redarguya para que puedas entender que Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú sembraste es lo que estás recogiendo. Muchas veces queremos recoger frutos en árboles que no hemos sembrado. Le pedimos amor a alguien que nosotros no hemos amado. Dios nos pide que amemos porque Él nos amó primero. Y si el Espíritu de Dios está dentro de mí y yo puedo obedecer su palabra por su gracia, yo no espero que nadie me ame. Yo puedo amar aún al que no me ama, y sobre todo a Él, a esa persona que nos ha hecho daño. Es tiempo, iglesia, es tiempo, mujer, es tiempo, esposo, esposa, hijos, jóvenes, ancianos. El Espíritu de Dios se está derramando en nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Hoy el mundo celebra el Día de la Mujer. Eso no es de Dios. Eso no quiere decir que nos pongamos a pelear con todo el mundo, no. A la mujer se le honra, se le respeta y se le ama todos los días de la vida. Qué lindo que cuando menos espere esa mujer, tú la celebres, tú la honres. Pero no porque el mundo lo manda y un día específico lo dice, sino que cuando menos esperes, más que una flor, más que un regalo, más que una poesía, con tus conductas, con tus actos, ella se dé cuenta que no es el día de la mujer, es la vida de una mujer. Y tú, mujer, que de pronto hoy te sientes mal porque nadie te felicitó, esas son cosas mundanas. Una mujer llena de Dios no espera que la feliciten un día y ni siquiera en su vida. Una mujer llena de Dios sabe que todas las cosas le ayudan para bien. Hoy levanto mis manos delante del Dios vivo, de nuestro Padre, para darle gracias por la misericordia que ha tenido para con nosotros, para cada vida, para cada hogar, cada familia, cada casa que hace parte del ministerio Camino de Vida Plena. Dios ya sabe lo que está pasando en tu vida y Él no ha permitido que vengan cosas trágicas y tremendas, porque está esperando a que tú y yo tengamos un arrepentimiento verdadero, pues Él siempre está dispuesto a perdonar. Es tiempo de reconocer nuestros errores, de dejar de culpar a los demás, y es tiempo de apartarnos de todas esas conductas que han destruido nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. ¿Por qué una familia vive en maldición? Porque Dios no está en su corazón, porque el Espíritu Santo no les guía. Pero hay una promesa de parte de Dios y ya la cumplió, que Él estaría siempre con nosotros hasta el último día en nuestras vidas. Así que vamos a honrarlo, vamos a humillarlo. Adorarle a Él más que cantarle es obedecer su palabra. Adorar a Dios más que cantar es obedecer su palabra. Esa es la verdadera oración. Pidámosle al Señor que nos conceda ese nacimiento nuevo, un verdadero cambio de naturaleza, una metanoia genuina, para que no actuemos como los animales,
Dice que el perro vuelve, vomita y se come otra vez su vómito, que la marrana la bañan y vuelve y se mete en el barro. Así comparó el Señor al hombre que vive de emociones, que vive celebrando fechas mundanas, pero que en verdad en su corazón no ha querido aceptar el perdón y el temor de Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. A ti te damos gloria, honra y alabanza y nos rendimos ante ti reconociendo que somos pecadores, que estamos donde nosotros consciente o inconscientemente decidimos estar. Y te pedimos perdón, papá, porque tú eres justo en perdonarnos y en arrancar de raíz toda nuestra iniquidad. Cuando tú pides perdón, ya mismo Dios te perdona. No tienes que hacer nada más, no tienes que esperar nada más. Viene la transición de las consecuencias de nuestros actos, pero en este momento tú que estás pidiendo perdón, tú que estás reconociendo tus malas conductas, tus malos hábitos, tus malos hechos, entonces el Señor hoy te dice: te perdono y quito de tu vida la maldición en la que has vivido, y a partir de hoy te bendigo y bendigo tu hogar, bendigo tu matrimonio, tu casa, tu familia, tu salir, tu entrar, porque ese soy yo, dice el Señor, un Dios tardo para la ira, pero pronto para perdonar. Gracias, Señor. Sí, si Dios te ha bendecido, entonces tú eres un bendito, un bendecido para bendecir a otros. Gracias por sus aportes voluntarios. Recuerde que en el nuevo pacto se da como se propone en el corazón, no por obligación, no por manipulación, no por miedo, no por interés, sino con gozo. Lo que a usted le parezca que quiere aportar es la gracia de Dios. Le agradezco y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, dejando en claro que en el nuevo pacto la ofrenda somos tú y yo, obedeciendo la palabra de Dios. Cuando se obedece la palabra, ahí somos ofrenda para Dios. Oremos. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.